Colombia. Movimiento social pone en jaque al gobierno frente a sus políticas de muerte. La Minga Indígena de Colombia comenzó con movilizaciones a la que se sumaron sindicatos, estudiantes, organizaciones campesinas y ambientalistas, convocando a un paro histórico en contra del Plan Nacional de Desarrollo del presidente de ultraderecha Iván Duque, el cual plantea un retroceso a los derechos sociales. Desde el 28 de abril, diferentes ciudades y departamentos de Colombia fueron inundados por decenas de miles de manifestantes que reclaman retroceder las medidas contrarias al bienestar de la sociedad colombiana, fundamentalmente por los programas económicos impulsados que contemplan, entre otras cosas, la privatización de la salud, la educación, la falta a los acuerdos de paz, al igual que retrocesos en derechos laborales. Los miles de manifestantes fueron recibidos con represión y brutalidad por parte de las fuerzas del Estado, que provocaron asesinatos de manifestantes, pérdidas oculares, violencia física y sexual. Desde las organizaciones de derechos humanos Temblores y la Defensoría del Pueblo, la contabilización es la siguiente: 16 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 68 violencia física, 655 detenciones arbitrarias, 4 víctimas de violencia sexual. Esto sin contar aquellos eventos que no son registrados por parte de las organizaciones de derechos humanos, que han sido también violentados y acosados en cumplimiento de sus labores de documentación. En búsqueda de frenar las movilizaciones y contener a terroristas, nombre con el cual el senador Álvaro Uribe se refirió a los manifestantes, el gobierno comenzó el despliegue de efectivos militares y tanques en ciudades como Cali y Bogotá, contrario a la decisión de los gobiernos locales de no hacer uso de las Fuerzas Armadas. Un recordatorio de que el fascismo y la dictadura están más presentes en el gobierno de lo que los medios corporativos quieren aceptar. A pesar de la militarización del país, la movilización continúa, para que el gobierno de Iván Duque responda ante la grave violación de derechos humanos. La Minga Indígena, los transportistas y más organizaciones hacen un llamamiento a continuar el paro nacional hasta ver medidas que beneficien a la sociedad. Las movilizaciones cumplieron un objetivo inmediato: el retiro de la reforma tributaria. Sin embargo, la dura crisis económica que atraviesa el país, causada por un deficiente manejo gubernamental y el rechazo de políticas de bienestar social, hacen imperante el cambio de rumbo que tiene el proyecto económico de Iván Duque en su Plan Nacional de Desarrollo, y que ha visto vulnerados los sectores sociales más necesitados, pero no ha tocado e incluso ha favorecido a entidades privadas cercanas al poder. Si la gente se manifiesta, es porque el gobierno es más peligroso que el virus, y plantea continuar con un plan de tierra arrasada fascista, sacrificando a los ambientalistas, a los trabajadores, a los estudiantes, en un proyecto de nación de la aristocracia gubernamental. Ninguna política económica puede ser empedrada con el sufrimiento del pueblo. Y bueno, los invitamos a estar atentos al desenvolvimiento de la situación en Colombia, en este paro nacional. Cabe resaltar que en la represión acontecida en los días pasados, en estos 5 días de movilización, se ha visto un uso desmedido de la fuerza y un mal uso de los protocolos de dispersión de manifestantes, disparando directamente los gases lacrimógenos al cuerpo de los manifestantes, al igual que usar cartuchos de gas lacrimógeno caducado. Este gas caducado se transforma en cianuro y puede ser letal para las personas que lo inhalen. También de parte de la Minga Indígena se ha visto un posicionamiento anticolonial, derribando diferentes estatuas de españoles en las ciudades de Colombia, lo que también nos invoca a apoyar a las comunidades indígenas de Colombia, que han estado en lucha no solo en este gobierno, sino desde mucho antes, y sufriendo las consecuencias de sus malas políticas que han favorecido únicamente a los grandes terratenientes y a los grandes productores. Y hay mucha información sobre lo que está pasando en Colombia. Los invitamos a revisar los medios como Colombia Informa, Radio Temblor, también está Radio Mundo Real. Todos estos medios independientes y que no buscan algo más que romper el cerco informativo. Vamos a dejarlos con un audio de la comunidad indígena de Colombia, de una de las comunidades indígenas de Colombia, en las que reafirman la continuidad del paro nacional
Y bueno, ahora ya no es solamente por echar abajo la reforma tributaria, esta ya se echó abajo, sino ahora es una reestructuración política económica quitando de raíz al problema, que es al jefe de Estado Nacional, que es Iván Duque, el ultraderechista, exigiendo su renuncia y cambiando, reestructurando todas las políticas económicas contrarias al beneficio social de la sociedad colombiana. Los dejamos con este audio y nos vamos con más información. Acabamos de recibir la noticia del retiro de la reforma tributaria de boca del presidente Iván Duque. Sin embargo, el movimiento indígena le manifiesta lo siguiente junto con las demás organizaciones sociales. La reforma de la salud sigue en curso en el Congreso. El tema de la reglamentación a la consulta previa, el tema de las pensiones, el tema de las fumigaciones, el tema de la corrupción, y por eso el fin de los colombianos debe ser la renuncia del presidente Duque, la renuncia de Carrasquilla, porque ellos son los que están llevándonos a nosotros a un tema de miseria en el país, y por eso hemos decidido como movimiento indígena, no solo el Cauca, en anuncio que hiciéramos el día de ayer en el país, como es la ONIC, la OPIAC, AICO, Gobierno Mayor, CIT y el CRI Nacional, juntos a luchar por un país diferente, campesinos, afros, indígenas, urbanos y todos los sindicatos y estudiantados que se están moviendo a nivel del país. Hoy el descontento de la gente no solo es la reforma tributaria, sino la ingobernabilidad que hay en nuestro país, y por eso pues evaluaremos en la ciudad de Cali y en horas de la noche o el día de mañana en conjunto con las organizaciones movilizadas le haremos el anuncio al país de continuar con el paro nacional y con la minga nacional. ¡Bravo! También contamos con un audio de una compañera en Colombia que nos da un pronto resumen sobre los participantes en la protesta social, siendo en su mayoría jóvenes, y cómo se ha desenvuelto la represión policial en Colombia. Vamos a escucharlo también. Me parece que vale la pena poner dos actores adicionales a los que tú has citado. En primer lugar es el grupo de los jóvenes. Creo que el paro del año anterior, el otro paro en el 2018, han estado acompañados fundamentalmente por el arrojo de los jóvenes. Son lo que llamamos los nuevos movimientos sociales, en el sentido que no son grupos orgánicos o que pertenecen a un partido político o que tienen una ideología política que los identifica, sino que a mi modo de ver obedece a la necesidad de plantear procesos de resistencia de grupos de jóvenes que se encuentran marginados, no solamente de la posibilidad de acceder al trabajo, sino también marginados de las oportunidades para ir a la educación superior o incluso para la educación media. Muchos de estos jóvenes son quienes salen a estas marchas y lideran muchos de los procesos, no solamente en los lugares tradicionales de las grandes capitales, como la Plaza de Bolívar o la Plaza de San Francisco en Cali o la de Bolívar en Bogotá, sino que también son movimientos muy territorializados en los barrios, grupos de jóvenes que salen a expresar su molestia y que esa molestia se expresa muchas veces en confrontaciones con la fuerza pública, y eso ha hecho como que sea muy fuerte la manifestación y muy evidente. En segundo lugar, nosotros en Colombia estamos alojando alrededor de unas 2 millones de personas provenientes de Venezuela en un proceso migratorio que ha sido para estas personas sumamente desgastante, que los pone en una situación de venir de una muy mala condición a mantener esa misma mala condición en Colombia, y que de alguna manera lo que hace es proyectar también la gran necesidad y la gran precariedad social que existe. Aunada a esta precariedad social de ellos está la precariedad social de las personas. En Colombia, más de 5 millones
de personas perdieron el empleo formal en un país caracterizado por la informalidad, porque alrededor del 28% de las personas en edad de trabajar estaban trabajando en la informalidad. Entonces, alrededor de este tema de la pandemia, se ha surtido una crisis económica muy fuerte. Los apoyos gubernamentales no siempre han sido para las personas que están en esta precariedad, sino que muchos de estos apoyos son para las pequeñas empresas, las grandes empresas, pero no logran llegar y canalizar para resolver los asuntos de pobreza. Esto ha llevado a que haya un gran descontento nacional, y las centrales obreras debemos reconocer que ha sido un trabajo de organizaciones y movimientos sociales también tradicionales, como las 3 centrales obreras que tenemos en el país, pero también movimientos de profesionales, lo que te decía, estos nuevos movimientos sociales, por ejemplo, movimientos alrededor de la salud, el Gran Pacto Nacional, que es un pacto de organizaciones sociales, y en la que se suma también la Minga. Como te decía, la Minga no fue la convocante de este paro del 28, pero obviamente que han hecho parte del paro y que están participando con mucha fuerza, porque los indígenas han sido supremamente vulnerados, y hace un par de semanas incluso tuvimos el asesinato de una gobernadora indígena en el Cauca. Y creo que alrededor de este crimen, pero también de todo lo que ocurre, a mi modo de ver, algo que pasa es la gran desinformación. Los medios de comunicación están moviendo una desinformación horrible, donde todo el tiempo están reportando que lo que ocurre es un tema de disidencias con los grupos de las FARC o del ELN, pero detrás de esto hay otros fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno del Cauca con el movimiento indígena obedece también a una mirada interna que se están dando, y una postura alrededor del tema de cultivos ilícitos. El narcotráfico y la fuerza de los carteles está ahí con mucha fuerza. Y por otro lado, pues lo que ha caracterizado estos 2 últimos días de paro ha sido una violencia militar, policial, que inició siendo auspiciada por un mensaje de Twitter del expresidente Uribe, diciendo que los soldados y la policía deberían tener el derecho autónomo a usar las armas en el marco de las manifestaciones. Ha habido una gran negligencia por parte del gobierno nacional por no escuchar efectivamente la voz y el clamor del pueblo que la está pasando realmente muy mal, con unas muy bajas condiciones de calidad de vida, una gran precariedad, como te decía, social, laboral, problemas de alimentos, problemas de ingresos, que tienen pues una marcada vulnerabilidad y fragilidad, y el descontento de la gente. O sea, marcar una reforma tributaria que incluso estaba poniendo gravámenes sobre los alimentos de la canasta básica fue supremamente agresivo, y la respuesta ha sido contundente. El día de ayer, el gobierno nacional anunció que retira este proyecto de reforma, pero que va a seguir trabajando en otro proyecto de reforma, logrando un consenso que por supuesto no será un consenso con el pueblo y con la sociedad civil, sino un consenso con los partidos políticos. Y por otra parte, lo que anunció es que las grandes ciudades, y donde ha habido lo que ellos llaman los desórdenes de la gente, van a estar marcados por una militarización. De manera pues que cómo se vive el paro y qué está pasando hoy, estamos en una situación de completa incertidumbre, particularmente en la zona del Valle del Cauca. Los reportes, los videos, las imágenes que han reportado los jóvenes, pues muestran una violencia policial, una violencia del SMAT, que es como el cuerpo que se encarga, se llama el cuerpo antidisturbios, que es supremamente agresivo. Ha habido crímenes sexuales contra algunos de los manifestantes, disparos por la espalda a jóvenes que estaban en la protesta, un abuso realmente de autoridad muy, muy marcado. Hoy
Se suman al paro algunos gremios, como los gremios de los camioneros, porque también la tasa de la gasolina y en general todos los insumos para el transporte aumentan y aumentan de costo, pero no hay una posibilidad real para poder afrontar todo eso. Entonces, de esta manera, pues el paro no cerró, el paro se mantiene. Hay algunos lugares que están bloqueados y bueno, hoy siguen y las manifestaciones en las ciudades y en los barrios.